En este canal tenemos ya abiertas nuestras 2 membresías para que te pongas loco en exceso con nosotros. Expulsado de Oro te dará la oportunidad de disfrutar 3 contenidos mensuales altamente brutales, y Expulsado Platino, que te da derecho a 5 contenidos mensuales con los cuales terminarás extasiado y mojado. No pierdas el tiempo, ve y pruébame. En la caja de descripción te dejo el link. Esta es la continuación del video de ayer, al que titulamos Pelea de hienas debido al conflicto que Fox Sports, de Grupo Lauman y marca Claro de América Móvil, propiedad de Carlos Slim, tuvieron por la desaparición de un contenido en la plataforma de YouTube sobre el juego entre León y el América. Pues esto parece que ha abonado a una caja de Pandora que se abrió y que terminó explotando apenas el lunes 1 de agosto de este año. Muchos seguramente no saben qué fue lo que pasó, pero cuando se enteren sabrán que quizá las clemencias de aficionados y periodistas que buscan recuperar el fútbol tengan una pequeña luz de esperanza. En la conferencia mañanera del actual presidente de la República, el señor Andrés Manuel López Obrador, le dio la palabra a uno de nuestros amigos y colegas, Amir Ibrahim, quien ha estado en diversas ocasiones en este canal desde su investigación del Cártel del Gol. Amir hizo una pregunta interesante que a todos los aficionados al fútbol les interesa. Justo dejo el momento para que chequen. Te propongo que hables con Raquel Buenrostro del SAT. Ya seguramente esté escuchando, pero que puedan compartir información con Ricardo Mejía para el asunto de Puerto Morelos, con los dos, y también con Mejía para lo del fútbol, y a ver si hacemos aquí una relación de hechos, un relato, y qué podemos hacer en este caso. Yo creo que le va a interesar mucho a los que quieren el fútbol, que practican el fútbol, que son aficionados al fútbol, y a todos. Es un buen tema. O sea, ¿qué pasa con los equipos de fútbol? Todo esto que estás denunciando, ¿por qué en Argentina sí y aquí no? Me recordó lo de Odebrecht, que era un escándalo en todos lados, menos aquí. Y aquí había, desde luego, participación, corrupción en ese caso, ¿no? Entonces, vamos a presentarlo, abrirlo aquí, nada más que tengan todos los elementos. Ese día que venga Raquel, que venga Ricardo, y vienes tú, vamos a hacer una mañanera muy especial, tú vas a exponer. Ahora, y después de haber visto esto, pregunto, ¿qué es lo que se puede hacer para liberar al fútbol nacional de las garras de los que lo corrompen? Amir relató de forma express en poco más de 7 minutos todos los agravios que existen en la Federación Mexicana de Fútbol, la corrupción de las televisoras y Grupo Orlegui, además de la degradación de los futbolistas jóvenes mexicanos que quedan relegados por el negocio de unos cuantos. Cuando Amir terminó su relato, el presidente le pidió de manera puntual que armara toda la investigación y que en un mes él sería el encargado de exponerla en una mañanera que sería exclusivamente para tratar temas de deporte y en particular del fútbol. Las palabras del presidente fueron contundentes. Se va a revisar el caso sobre toda la basura que existe en la Liga MX, de quienes la controlan y de estos entes de la cúpula que se sienten intocables y libres de despreciar a los aficionados, maltratar las pasiones y sobre todo lucrar con este negocio que, si bien lo es, en la balanza de moderación entre negocio y fútbol, lo primero es lo que más pesa.
Eso ha sido un engrane fundamental para que no solo la calidad en la cancha haya valido 3 kilos de banana, sino que también todo desemboque en la privatización del fútbol mexicano. Algo injusto, pues los precios para ver este tipo de espectáculos de mala calidad por un pago extremadamente alto, impagable para el mexicano promedio. Prepárate, porque algunos pensarán que en este tema no tiene nada que ver el gobierno, pero se equivocan. Todas las empresas del fútbol deben ajustarse a ciertas reglas en materia de responsabilidades financieras y de corrupción. Así que no les laven el coco en la televisión, porque estos temas futboleros ya se elevaron a otro nivel y quizá haya una pequeña luz en el camino y que el fútbol nacional regrese a la gente y no a unos cuantos corruptos y mañosos que siguen explotando las pasiones de las aficiones. Es por eso que hoy te presento Tiembla la Liga MX, la limpia que AMLO pretende hacer en el fútbol mexicano. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Y también ya puedes hacerte miembro del canal, donde recibirás contenido extra muy fregón, solo para el que quiera ponerse guapo. ¿Te divertirás? Te lo aseguro. Bien dicen por allí que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante. Y esto le queda a la perfección a una situación que se está poniendo muy caliente, que tiene que ver con toda la serie de corruptelas que han existido en el fútbol mexicano y que la federación ha querido tapar a como dé lugar. En la mañanera del 1 de agosto de este año se abrió la posibilidad de una intervención por parte del gobierno de México que permita limpiar el mugrero que existe en la Liga MX. Sin embargo, tal vez exista la forma de que la federación pueda arreglar todo lo que ha estropeado. Pero para que esto suceda, tendría que limpiar todo su cochinero en el cual vive felizmente. En este canal se ha repetido mucho la frase: a los dueños del balón solo les importa el dinero y les vale gorro el nivel de la liga. Y esto siempre se ha vinculado a la corrupción con la que se opera en la federación, a las injusticias que cometen, la forma en la que manipulan las reglas y también a todos los manejos oscuros en cuanto a ingresos y egresos se refiere. Si la Liga MX fuera un cuerpo humano, se podría decir que es un enfermo en fase terminal y que hay 2 padecimientos que lo tienen en terapia intensiva. El primero de ellos tiene que ver con su parte financiera y el segundo con la parte reglamentaria. Y así como una persona tiene un historial clínico, es posible señalar la forma en la que se ha llegado hasta un punto en el que la selección mayor está en su peor nivel en las últimas décadas, que las selecciones menores han tenido fracasos muy severos y donde la Liga MX está secuestrada por intereses económicos. Su nivel es ínfimo y eso ha hecho que los aficionados se alejen cada vez más de este deporte. En la parte financiera, los dueños de los equipos tienen que aceptar que se deben alinear a las políticas del país. Ellos podrán tener mucho dinero, ser personas muy importantes, con negocios muy lucrativos y deben tener una vida llena de privilegios, pero eso no los exenta de cumplir con sus obligaciones. La federación y los dueños de los equipos no solo deben de pagar lo que les corresponde, también deben actuar conforme a los reglamentos y lineamientos de la FIFA. Sobre todo, deben evitar a toda costa los manejos oscuros que se han señalado en este canal, sobre todo en los videos del Cártel del Gol, en la crónica de cómo mataron a la Jaiba Brava y la infamia cometida a la afición del Morelia. Asimismo, en los de Batepec que hemos tenido con el Fantasma Suárez y con el periodista Amir Ibrahim, se han criticado todos y cada uno de los modus operandi que se han dado en la Liga MX. Si no los has visto, te dejaremos el link en la caja de descripción. En la parte reglamentaria y operativa, la Liga MX debe dejar de funcionar para generar dinero por encima de fomentar la sana competencia y priorizar el nivel futbolístico en sus equipos. Esta parte es muy importante porque el haber modificado sus reglamentos fue la puerta para que una serie de corruptelas fueran posibles. Por lo tanto, el barco se puede enderezar, pero se necesitarán cambios muy fuertes a nivel estructural.
De entrada, el presidente de la federación debería ser alguien que tenga los conocimientos sobre este deporte, que tenga el carácter para dirigir a una federación de equipos como una liga y no como un negocio. Una vez que se tenga en los controles a alguien que entienda cómo funciona este deporte y su liga, se tiene que regresar a los anteriores reglamentos, aquellos que obligaban a sus equipos a tener 6 mexicanos en el terreno de juego. Asimismo, se debe retomar la participación obligatoria de los jugadores sub-20, con la regla 20-11 y en la parte competitiva. Urge que regresen los torneos largos, el ascenso y descenso, y sobre todo, que se elimine el actual formato de repechaje que de entrada ni debería de existir. Sin embargo, la pregunta que está en el aire es, ¿la Femex Food es capaz de limpiar su propia basura? Nosotros respondemos de manera contundente que sí es posible, pero no prioritario para sus dueños, porque a pesar de que existe la falsa creencia de que el fútbol mexicano es privado, la realidad es que va más allá de ser una liga del club de Toby y un simple negocio de cuates. Porque aunque siempre han hecho lo que han querido, la Femex Food es un órgano adscrito a la FIFA, que vale la pena señalar, es igual de corrupta y con un buen billete. Fue capaz de recorrer el mundial unos meses y aceptar una serie de medidas infames en un país que ni siquiera tiene el potencial ideológico para acoger a miles de fanáticos al fútbol. Lo único que se necesita para limpiar a la Liga MX es rescatar al fútbol y devolverle a la afición este deporte, que tuvo su época de oro en las últimas décadas del siglo XX y que es precisamente regresar a esa normativa, respetar esos reglamentos y dejar de exprimir a la gallina de los huevos de oro de todos lados, de donde pueden hacerlo. Sin meternos en la política, debido a que no es el fin, se debe de saber que todo lo que se haga en el país, ya sean espectáculos, negocios de distintas índoles, deben estar regulados por alguna secretaría o instituto gubernamental. Quiero dejar en claro, antes de que empiecen las letanías de los ignorantes, a decir que el fútbol es de empresas privadas y que por lo tanto no se debe de meter el gobierno. Hay que ilustrarlos un poco, ya que están muy equivocados, debido a la ignorancia selectiva que muchos adoptan a su conveniencia. La realidad es que no. Todas estas empresas privadas tienen que cumplir con sus obligaciones fiscales, y en todos los eventos que estos llevan a cabo cada fin de semana en sus juegos, debe haber seguridad y protección civil. Es algo que va de la mano y que a leguas la federación muchas veces no respeta o se hace tonta. Para muestra, recordemos lo que pasó en Querétaro. Entonces, cuando dicen, es que el gobierno no debe de meterse al fútbol porque es privado, están muy equivocados. Aunque la memoria selectiva no les haga recordar las 1001 veces que los equipos de fútbol, con sus dueños, han estado inmiscuidos en gobiernos estatales, donde se desviaban los recursos públicos para beneficio de los privados. Un caso muy reciente es lo que pasó en el gobierno de Tamaulipas, donde este le dio más de 50 millones de pesos, que es lo que está documentado. ¿Quién sabe si hubo más? Eso apenas se sabrá cuando se cambie de gobierno. Esto solo por el producto de publicidad, entre comillas, supuestamente. Luego, cuando le cerraron la llave a las condonaciones de los servicios de agua, luz y seguridad, Grupo Orlegui se llevó la franquicia de Tampico hasta desaparecerla. Ese tema lo tuvimos con la gente de Elefante Blanco, un medio tamaulipeco que estuvo con nosotros en este canal junto a Mir Ibrahim. Y así le podemos rascar. Lo mismo pasó con el gobierno de Michoacán, donde se le condonaban los servicios al usurero de Salinas Pliego. Y bueno, a través de la historia, en la Liga MX, este tipo de acciones han ido desgastando al fútbol mexicano, pero sabiendo cuánta basura hay en nuestro fútbol, ¿qué tan benéfico sería que el gobierno se meta en estos negocios? Veamos. Primero, pregunto, ¿cuándo un presidente se había interesado en este tema sobre la corrupción del fútbol mexicano? Habría que hacer memoria, pero por ahora no se recuerda a uno que haya dicho que en exclusiva un día se tratarían los temas que corrompen al fútbol. De entrada, ese es un punto muy grande de inflexión que debería de poner a temblar a la cúpula y a los dueños del balón. Pues estos han llegado a torcer este deporte hasta exprimirlo, hasta el último centavo.
Esa es la realidad, aunque les duela a todos esos pseudoperiodistas y opinólogos que viven de la misma corrupción que hay en sus empresas, empleados que escriben por mandato y dedazo, que no tienen credibilidad ni valor moral. Otro punto a favor es que en realidad sí se puede hacer una limpia, una regulación de cómo se manejan los dineros de la federación, recordando que ellos deben cumplir con sus obligaciones fiscales. De entrada, no en patrocinios, pues eso es la punta del iceberg, sino en la compra y venta de jugadores. Ahí es donde hay negocios muy sucios que han salido a la luz y son investigaciones de dominio público como el cártel del gol. Pero pregunto, ¿quién regula todo ese flujo millonario de dinero? Ese es el punto. Por lo que al meterse el gobierno de México es muy probable que le dé más certeza a una limpia a este negocio de las transferencias a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT, misma que en estos momentos libra una batalla con el asqueroso usurero de Salinas Pliego, quien ya no pudo ampararse de su millonaria deuda y tiene que saldar tantos años que no pagó los impuestos. Y así como este mequetrefe asqueroso está, también muchos otros dueños del fútbol mexicano van para allá. Entonces, por donde quiera que se le vea, es importante que las acciones del gobierno sean para bien del fútbol. Quizá no se limpiará de tajo la corrupción, pero al menos estos sujetos, los dueños del balón, le pensarán 2 veces al hacer sus negocios por debajo del agua. Entonces, si todo esto es bueno, ¿qué puede haber de malo? En realidad nada. O sea, que un presidente quiera poner un poco de orden en la industria del fútbol es hasta una muestra de lo que se debería de hacer en otros países. Pues si bien en México hay otros temas más importantes que resolver, no hay que pasar de largo el tema de la corrupción. Y es ahí donde se debe de atacar, sea un gremio grande o pequeño. Siempre se debe atacar este mal que ha llevado por décadas a la perdición del fútbol mexicano. Y hoy estamos viendo las consecuencias. Pero hay quien dice que no se hará nada. Bueno, al menos no hay que adelantarse, pues es la primera vez que se va a revisar con lupa todo este negocio que hoy yace putrefacto. No es por nada, pero entre Grupo Orlegui, las televisoras y algunos otros dueños realmente se juntan muchos años de cárcel. No por nada estos entes, por bastante tiempo, han navegado en la impunidad debido a la benevolencia y a los privilegios que han recibido del sector político. Estos casos están documentados. Recordemos lo que pasó con el viejito matraquero de Cruz Azul, Billy Álvarez. Se le descubrieron desvío de recursos y dinero ilícito, que hoy sigue estando prófugo de la justicia con toda su familia. Los Álvarez le apuestan a que se cumpla el sexenio y otros gobernantes les puedan hacer el paro. Pero vayamos al recuerdo. En este canal no olvidamos de cómo la hipocresía de los medios y de la propia liga hace que tengan amnesia selectiva. Recordemos que hace algunos años, justo antes de la pandemia, internacionalmente Disney había comprado a Fox. Y con esto se vendrían una serie de fusiones en cada país, siempre y cuando estos obedecieran las leyes de cada estado. México, esta fusión no se permitió, debido al argumento que decía que tanto Disney y Fox acapararían casi todo el mercado televisivo deportivo en nuestro país. Televisa y TV Azteca saltaron y chillaron, porque al fusionarse se crearía un monstruo con el cual no iban a poder competir. El presidente les dio cierta razón y ordenó que no se llevara a cabo la fusión. El argumento de las televisoras fue el siguiente: es que van a privatizar el fútbol, que es el deporte de los mexicanos. Fox tuvo que ser vendido a Grupo Lauman, que está muy metido en la política de este país. De hecho, que no se les haga extraño los invitados que luego hay en una de sus mesas, que estos personajes se salgan por completo del argot deportivo, como por ejemplo Joaquín López Dóriga, o en su defecto, el farandulero y desgastado Burro Van Rankin. Pero el problema no es este. Lejos de eso, meses después, y luego de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones ordenara la venta de Fox, todas las televisoras optaron por privatizar el fútbol. O sea, estos sujetos solo movieron sus fichas, engañaron de que el fútbol sería de la gente y al final terminaron por privatizarlo. Pregunto, ¿se les hace leal esta jugada por parte de las televisoras y de los clubes? Porque, ojo, para que se pasen los juegos por aplicaciones donde la gente compra el servicio es porque la mayoría de los clubes dieron el ok en este movimiento.
Así que no hay que ser tontos y razonarle más. El hecho de que el fútbol sea para quien pague más es parte del negocio de todos los involucrados. Sin embargo, ningún medio maiciado por la cúpula habló de esto, de la hipocresía. Pocos diarios sacaron por ahí algún pequeño encabezado, alguna columna como la de David Faitelson en Record, donde hace énfasis de que es bueno de que el gobierno vigile cómo está el teje y maneje. Además de que pidió no generalizar, ya que en los medios el mismo periodista está amordazado por temor a perder su empleo. Esto se entiende, es complicado, pero cuando nos dirigimos nosotros a los medios, en realidad es a quién o quiénes los manejan. Los periodistas, en la mayoría, o están silenciados por lo que dijo David, o hablas o comes, o simplemente apoyan la moción, porque ellos no buscan la verdad ni la información, sino la fama y el dinero. En realidad, son pocos los medios que le dieron seguimiento al caso y seguramente serán pocos los que estén en un mes en la mañanera poniendo sobre la mesa las pruebas de toda esta podredumbre del fútbol mexicano. Quien quiera creer que las cosas pueden cambiar está en su derecho. Quien diga lo contrario y que es imposible también está en su derecho. Sin embargo, hay que aclarar que por estas personas y mentalidades como esas, el fútbol mexicano sigue arrastrándose por el piso en cuestión de fútbol y llenando los bolsillos de todos esos grupúsculos de poder que han venido a arrebatar todo el dinero que puedan. Cuando en los expulsados se ha dicho que en el fútbol mexicano existe la gallina de los huevos de oro, no ha sido de manera de broma. La realidad es que la afición mexicana tiene mucho cariño, pasión y arraigo por sus equipos. Y a pesar de su nivel actual, la gente sigue yendo a comprar los jerseys de sus equipos, sigue yendo al estadio y sigue consumiendo todo lo que la liga les pone. No se juzga, porque cada quien gasta como quiere en su pasión, de la cual estos personajes se aprovechan. Por lo anterior, se plantea que si el fútbol mexicano endereza su carril, su negocio no se acabaría. De hecho, existe la posibilidad de que pueda crecer. Porque si la gente va al estadio a presenciar partidos aburridos, si la gente compra las playeras de los equipos venidos a menos, es lógico que esta misma afición no escatime en pagar boletos más caros. Pagar sin quejarse por los costos de las aplicaciones por las que se transmiten los juegos y sobre todo, el aficionado pagaría por algo que vale la pena, siempre y cuando, repito, valga la pena. Asimismo, si se volviera a mirar a las canteras, los equipos podrían sacar muy buenos dividendos como el Pachuca, con la venta que hizo del Chucky, de Héctor Herrera, de Rodolfo Pizarro y de Eric Gutiérrez, equipo que facturó más de $100 millones por los movimientos. Lamentablemente, en la actualidad, los equipos tienen en el abandono a sus canteras y están dejando ir un negocio muy lucrativo que lleva medianos y largos plazos. Pero ojo, porque los equipos del fútbol mexicano reciben mucho dinero gracias a la venta de los derechos de transmisión. De hecho, de aquí se desprende todo el relajo que se traen las televisoras con las aplicaciones y con sus canales Plus. Porque una vez vendidos los derechos, las televisoras pueden hacer con ellos lo que quieran, incluso transmitir un partido de forma gratuita por YouTube, ya que al poseedor de los derechos puede vender publicidad y lucrar por su cuenta. Regresando al tema de si el negocio de Doña Federación se acabaría con una buena limpia, la realidad es que no. Porque más allá de los derechos de transmisión, también los equipos tienen otras fuentes de ingresos. Por ejemplo, el negocio de los uniformes es muy lucrativo. Los equipos reciben una cantidad muy generosa por el tema de los patrocinios, pero también reciben mucho dinero por parte de las marcas de ropa deportiva que los visten. Otro rubro que es generoso para los equipos es el mismo partido, porque los boletos para ver el fútbol mexicano tienen un costo muy elevado en comparación con otras ligas. Además, en el interior del estadio sigue siendo muy redituable la venta de refrescos, cerveza y botana. No hay que olvidar que el Tigre Azcárraga convenció a su padre Azcárraga Vidaurreta de construir el Estadio Azteca por todas las ganancias que le dejaría la venta de cerveza en el partido y la venta de publicidad en las transmisiones de los juegos televisados. En la parte fiscal, también es importante mencionar que los patrones pueden deducir una parte muy importante del salario que pagan a su personal. Porque a final de cuentas un equipo de fútbol no deja de ser una empresa. El cuerpo técnico y los jugadores siguen siendo empleados que prestan sus servicios a cambio de una remuneración. Y
Por ahí está una herramienta que puede disminuir el impacto para que los dueños de los clubes se caigan con el SAT. El problema aquí es que Hacienda exige que los trabajadores entreguen facturas electrónicas y que el pago sea por medio de transferencias. Esta situación no tiene nada de malo, pero con este mecanismo se tendría que tener más claridad en las nóminas de los equipos. Por otro lado, es verdad que si la federación y los dueños de los equipos se alinean, dejan de evadir impuestos y se limpia a la liga de todo lo que huela a corrupción, es muy posible que sus ganancias se vean mermadas. Pero de todas formas el negocio seguiría siendo muy redituable, porque en otros países del mundo sus ligas se rigen conforme a la ley y así, como hay equipos que les cuesta trabajo sortear los gastos, también hay equipos que tienen altas plusvalías. Porque como en todo negocio, lo importante no es lo que se vende, sino la forma de venderlo y las estrategias para generar ganancias a largo plazo. Como ya fue mencionado, en México, la afición es fiel a sus colores y es generosa cuando se trata de pagar un boleto, de estrenar camiseta y hasta de pagar una suscripción a un sistema de cable o aplicación. Porque en casa pueden faltar muchas cosas, pero la tradición dicta que el equipo de casa se le apoya en las buenas y en las malas. Al final de cuentas, todo se resume en que los dueños del balón tendrían que hacer bien las cosas, sin tratar de ganarle a la hacienda pública y sin alimentar ese apetito voraz que tienen por el dinero. Pero no nos tiembla la voz al decir que en el fútbol mexicano otra realidad es posible, una en la que ganamos todos y no solo los sátrapas, dueños del balón. Pero dime, ¿crees que el gobierno de México puede hacer una limpia no total, pero sí significativa del fútbol mexicano? ¿Crees que las investigaciones sobre la corrupción de la Liga MX ayuden a limpiar este cochinero que lacera nuestro fútbol? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte, ni de hacerte miembro del canal, ni de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.